Bueno, bendiciones hermanos, Dios los bendiga. Vamos a empezar nuevamente la reunión online. Mientras se van sumando, vamos a ir comenzando. Así que vamos a alabar a Dios en este momento. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, y lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Oh, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, aleluya. Y habitar en tu presencia. Ay, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Jesús. Aleluya, Por gracias. su presencia, Dios mío. Gracias. Por estar siempre con nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús. Te pedimos que hoy tu presencia esté obrando de una manera especial, Señor, en esta reunión, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, Padre. Que seas vos el que se glorifique, Señor, y que bendigas a cada persona que va a escuchar la prédica de hoy, Dios mío. Te damos gracias porque podemos compartir tu presencia de esta manera, Señor. Gracias, Dios mío, porque vos siempre estás con nosotros, no importa en qué momento estemos, Señor Jesús. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Y así como estamos, los voy a dejar en compañía del pastor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder transmitir su palabra, ¿no es cierto? En mi caso, y también poder estar de alguna manera en contacto, ¿no? Por estos medios virtuales, como venimos diciendo. Bueno, ahora, hasta hace poco solamente les decía a algunos hermanos que ustedes me podían ver y me podían escuchar y yo no es cierto? Así en vivo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios en esta semana pudimos hacer algunos Zoom, ¿no? Empezamos con los hombres, con las hermanas y los jóvenes también. Y bueno, ahí estamos un poco más viéndonos, por lo menos en una forma, bueno, como decimos, no virtual, que se está utilizando y no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Así que sigamos orando, ¿no? Y que el Señor nos siga renovando, nos siga vivificando, dándonos sabiduría para que podamos pasar este tiempo, ¿sí? Nos vamos a estar ya, bueno, obviamente saludo a todos los hermanos, no se lo dije, pero particularmente a nuestros hermanos de Roca Eterna, ¿no? Que Dios los bendiga, que Dios los aliente, los fortalezca y bueno, los hermanos en especial que están trabajando, ¿no es cierto? Están afuera, igualmente que el Señor los guarde, ¿no? Porque están cumpliendo funciones, ¿no? Dentro de la sociedad también, que el Señor los bendiga, los guarde y los anime en todo tiempo, ¿no? Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Segunda de Crónica, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 11. Es un pasaje que se está mencionando mucho justamente en estos tiempos, ¿no? Segunda de Crónica 7, 11.
Si tuviéramos una iglesia, diríamos, les diría, ¿lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Bueno, pero bueno, estoy en mi casa, así que Dios los bendiga. Y vamos a leer la palabra del Señor en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, justo decía, ¿no? Esta es una palabra que se está mencionando mucho en estos días, ¿no? En estos días, obviamente por el tema del coronavirus, ¿no? De esta peste, como podemos llamarla también, ¿no? Y yo digo, bueno, qué importante, ¿no? Que podamos también tomar la palabra de Dios y qué bueno fue Dios, ¿no es cierto? Con Salomón también, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de Salomón, fue el rey de Israel, hijo de David, que cuando en un momento se tenía la posibilidad de pedir grandes riquezas, y él solamente pidió que Dios le diera sabiduría para conducir a su pueblo. Y a Dios le agradó esa petición de Salomón, y le dice que por cuanto no pediste ni riqueza ni otras cosas, Dios le daría sabiduría y sería el hombre más sabio de la tierra, pero también le daría riqueza, ¿no? Y se dice que fue el rey más poderoso y más rico que hubo en la tierra, ¿no? Y que Dios bendijo, ¿no? De una manera especial. Pero también hablando de Salomón, bueno, esta es la parte linda que siempre recordamos de Salomón, ¿no? También Salomón fue el que Dios le permitió edificar el templo a Jehová allí en Jerusalén. Si bien David quiso hacerlo, ¿no? David, el padre de Salomón, sabemos, dice la misma escritura, que David, el rey David, fue elegido por Dios también, pero decía que era un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? Con eso no quería decir que fuera perfecto, y lo que conocemos la historia, sabemos que el rey David no fue perfecto, pero Dios se conformaba con el corazón que tenía David, ¿no? Y eso es lo importante. Dios, en toda la historia de David no lo vemos nunca, hermano, dejar de lado a Dios, ¿no? Como otros reyes sí lo hicieron, ¿no? O acudir a una divina, como por ejemplo lo hizo Saúl, o dejar de lado, ¿no? O entrometerse en las cosas de Dios. Fue en ese sentido, justamente como Dios decía, tenía un corazón predispuesto para Dios en todo momento y nunca adoró a otro Dios que no fuera Jehová. Bueno, justamente me llama la atención de que de Salomón podemos decir lindas cosas, ¿no? Y esta es la parte buena, pero dice la escritura también que al final de sus días, Salomón, dice, cuando ya era viejito, tenía 1000 mujeres, ¿no? Creo que eran 300 esposas y 700 concubinas. Y fueron todas como fruto o resultado de alianzas políticas, ¿no? Como para mantener el territorio, cosa que Dios prohibía en su palabra. Y dice la escritura que en los últimos tiempos Salomón, siendo anciano, dice que sus mujeres, que eran todas de otros países, ¿no? Que adoraban otros dioses, obviamente con minúscula, dice que inclinaron su corazón a que les edificara templos a sus dioses. En otras palabras, el hombre que Dios utilizó para hacer el gran templo en Jerusalén, ¿no? Y que luego Dios llenó con su presencia, terminó al final de sus días haciendo templo a los demonios, ¿no? Por eso es importante también tomar de esto, ¿no? Dice en la escritura, hermano, Dios no guarda los defectos de los hombres, aunque fueran hombres de Dios también, Dios no oculta los defectos, ¿no? Tampoco los aprueba, sino que dice que están escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿no? Entonces, bueno, esto nos enseña de que si bien Salomón comenzó bien, en sus últimos días no terminó tan bien, ¿no? Por eso también a veces se suele decir que el camino de Cristo no es por ahí tan importante cómo lo comenzás, ¿no? Aunque es importantísimo que lo comiences, sino cómo lo terminamos, ¿no? Así que podamos orar, ¿no? En este sentido y no seguir en los últimos días, ¿no? Los caminos de Salomón,
Sí, tomar los buenos ejemplos de Salomón, desechar lo malo, como dice la Escritura. Y vemos en este pacto, ¿no? Algunas Biblias, como la Reina Valera, tiene como título Pacto de Dios con Salomón, ¿no? Y podemos ir también con su pueblo, de alguna manera. Hemos leído que la primera parte, bueno, también algo lindo, ¿no? Como Dios prosperó a Salomón, porque él dice lo que se propuso hacer, ¿no? Primero en la casa de Dios y luego en su propia casa, dice que fue prosperado en todo esto, ¿no? Entonces, hermano, obviamente tenemos que tener en cuenta de que Dios siempre va a apoyar lo que es su voluntad. Por eso insistimos constantemente, ¿no? en que debemos buscar la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que Él quiere que hagamos en su obra, no lo que a nosotros se nos ocurre, lo que nosotros querramos hacer. Y Dios va a respaldar esto, ¿no? Y luego de esto dice que la parte por ahí más importante, ¿no? Que nos interesa a nosotros, en el versículo 12, dice que le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, un lugar donde el pueblo de Dios tenía que acercarse y tenía que reunirse y a sacrificar, a ofrendar, a adorar. Y después dice, y le decía a Dios, ¿no? Y si yo cerrare los cielos, qué tremendo, ¿no? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿no? Si no hay lluvia, no hay plantas, no hay nada, ¿no? Bueno, todo se empieza a morir, ¿no? Y dice, y si mandare a la langosta, ¿no? Que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿no? Por eso digo, en estos tiempos se está utilizando mucho esta palabra de Dios. Pero después viene el 14, que es el más lindo, ¿no? Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Tremenda palabra de Dios, ¿no? Hermosa, ¿no? Yo digo, ¿cuánto no nos gusta esta palabra, ¿no? Estaríamos diciendo gloria a Dios, aleluya, ¿no? En el medio de la iglesia, o quizás lo estás haciendo ahí en tu casa ahora. Pero es una palabra específica para el pueblo de Dios, aunque en estos tiempos yo he visto a esta gente que no congrega, ¿no? O nunca congregó, perdón, nunca aceptó al Señor Jesucristo en su vida, y sin embargo lo mencionan, ¿no? Pero esta palabra es específica para el pueblo de Dios. En ese momento, ¿no? El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, ¿no? Tenía un territorio, ¿no? Un lugar geográfico específico, donde el pueblo de Dios, que en ese tiempo era Israel, como voy a repetir, era el pueblo de Dios, ¿no? Pero hoy el pueblo de Dios, hermano, no es Israel, no es el pueblo de Israel, ¿sí? Si bien hay profecía de que en los últimos tiempos justamente el pueblo de Israel se va a volver como nación a Dios, ¿no? Pero mientras tanto dice la Escritura que ninguno que no acepta a Jesucristo es pueblo de Dios. Y hoy el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, vos que me estás escuchando que aceptaste a Cristo, no importa de dónde sea, no importa tu raza ni tu condición, hoy sos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Por eso digo esto, ¿no? Y que hoy la iglesia justamente no tiene un espacio geográfico, no está limitado a un país o a una frontera, sino que la iglesia de Cristo está en todo el planeta, en todo el mundo, ¿no? Por eso hoy el pueblo de Dios, ¿no? Es la iglesia de Cristo que está diseminada por todo el planeta, ¿no? Y que sigue proclamando la palabra y que sigue aumentando ciudadanos del reino cada vez que predicamos, si alguien acepta a Jesucristo. Entonces, por eso esta palabra es para aquellos que somos pueblo del Señor, para aquellos que somos de Cristo, que le hemos aceptado y que somos ciudadanos del reino de Dios, no importa en qué lugar, en qué país, en qué localidad te encuentres, ni tampoco importa tu raza, tu origen, tu etnia, como le quieras llamar, ¿sí? En esa época el pueblo de Dios era Israel, hoy no, hoy cualquier israelita que no acepta a Jesucristo no es pueblo de Dios, que eso quede claro, ¿no? Pero hoy somos nosotros, pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Y esta palabra hoy es para nosotros, ¿no? Por eso digo, qué lindo que podamos tomar y creer, ¿no? Que justamente si pasan estas cosas que están pasando, ¿no? En este momento, cuántas cosas, ¿no? Bueno, el coronavirus, ¿no? La pestilencia, dice, langosta, uno diría, bueno, nosotros que por ahí vivimos más en el conurbano, ¿no? En la ciudad, por ahí decimos, bueno, ¿qué tiene langosta, ¿no? ¿Cuándo me va a atacar una langosta? Pero sin embargo, yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Y mis padres vinieron acá a Rafael Castillo, teníamos la mitad del terreno casi todo plantado y sembrado, y bueno, era más parte, había campo, ¿no? Y me acuerdo, y yo era el encargado de mantener todo eso, y yo le contaba a mis hijos, ¿no?
que había tiempo que había unas langostas bastante grandotas, ¿no? Y que me comían las plantas, yo me volvía loco, ¿no? Y bueno, y en estos días uno dice, pero bueno, ahora, bueno, justamente en estos días salió una noticia, lo vi yo, lo leí, de que ahora mismo en África está ocurriendo una plaga de langostas terrible. En África por ahí no tienen tanto problema con el coronavirus ahora, si bien tuvieron que tomar los recaudos como en todo el mundo. Pero el gran problema que tienen ahora es que dice, y esto, ¿no?, decía el título de la noticia, ¿no?, plaga de langostas de dimensiones bíblicas, decía, ¿no? O sea, ahora todos se acuerdan de la Biblia, ¿no? Bueno, otra vez decíamos, ¿no? Uno se acuerda de Dios y el soldado cuando hay problemas, y bueno, eso lo había mencionado, y ahora tenemos el ejército, ¿no?, colaborando en diferentes lugares, ¿no es cierto?, asistiendo a las personas, y me parece espectacular. Pero es así, ¿no? Muchas veces no nos acordamos de esto. Pero también muchos ahora se acuerdan de cosas bíblicas. Y bueno, y ocurrió esto, y está ocurriendo ahora, ¿no? Esto está en África, en varios países de África están con este problema. Y decía la noticia que por tomar medidas precautorias contra el coronavirus, o sea, descuidaron ese tema y ahora es peor, porque hace 2 años creo que ya habían tenido también una plaga. Pero esta dice que es peor, es mucha más cantidad, y bueno, están con ese tema también. O sea, aún hoy en día hay lugares en el mundo que esta palabra se sigue aplicando literalmente, ¿no? Bueno, hoy nosotros nos toca pues la parte de la pestilencia, ¿no? Pero bueno, como decía, esta palabra por ahí es específica para el pueblo de Dios, ¿no? Que podamos, si se humillar en mi pueblo, dice, hoy somos la iglesia de Cristo. Entonces hoy tenemos que tener una actitud de humillación delante de Dios y clamar a Dios, ¿no?, para que realmente el Señor nos guarde de todo esto, ¿sí? Pero habla de su pueblo particularmente, no de la iglesia. Ayer estábamos meditando en Isaías, capítulo 5, versículo 24, ¿no?, que habla también palabra específica al pueblo de Dios, ¿no? Y la consecuencia que viene sobre el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios, ¿no?, esto dice en el versículo 24 del capítulo 5 de Isaías, cuando desecharon, dice, la ley de Jehová y abominaron la palabra de Dios, ¿no? Y yo de vuelta pensaba en esto, ¿no? Qué tremendo cuando el pueblo de Dios desecha esto, ¿no? Porque le dice Jesucristo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros debemos predicar la palabra, nosotros debemos transmitir estas cosas y debemos hacer que otros sean parte del pueblo de Dios. Pero pensaba también de que qué terrible cuando el mismo pueblo desecha la ley de Dios y abomina, o sea, como que desprecia la palabra de Dios, ¿no? Acá no está hablando de personas que no conocen la Escritura, no está hablando de personas que no conocen o no escucharon hablar de Dios ni nada por el estilo. Y yo le compartía a mis hijos, ¿no?, de que a mí me hacía pensar, bueno, yo acepté al Señor a los 23 años, ¿no? No crecí en el Evangelio. Si bien vengo de familia católica practicante, conocí algunas partes de la Biblia, pero ahora que no la leíamos, ¿no? Y no recibí una instrucción en la palabra de Dios como nosotros sí lo hacemos hoy, ¿no?, como cristianos evangélicos. Y pensaba, ¿no?, le decía a mis hijos que a mí me hace pensar esto en los que crecen en el Evangelio, ¿no?, que han crecido de chiquitito, ¿no?, como si se han crecido en la palabra de Dios, han recibido la palabra de Dios y de repente un día dijeron, no quiero saber más nada con esto, no quiero saber más nada con la palabra de Dios, abominaron, despreciaron la ley de Dios, despreciaron la palabra de Cristo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Yo he visto muchos, en 27 años en el camino del Señor, he visto muchos que han tomado esta decisión. ¿Por qué no deja de ser una decisión? Y justamente hay consecuencias, ¿no?, sobre esto. Pero qué bueno entender que hoy no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Y aún así todos podemos tomar esta palabra del Antiguo Testamento que dice que si uno se humilla, ¿no?, si vos te humillás, ¿no?, aunque fuiste pueblo de Dios y hoy por ahí no lo sos, si te humillás, dice, ¿no?, y invocás el nombre de Dios, ¿no?, y orás y buscar de su rostro, dice, si te convirtieres de tus malos caminos, ¿no?, qué tremendo, ¿no?, dice que entonces el Señor oirá de los cielos, perdonará tus pecados y sanará tu tierra, ¿no? Podemos decir tu vida, hoy decimos, son ventajas o privilegios que tenemos como pueblo de Dios, porque de vuelta lo repito, esta palabra no es para cualquiera, no es para una persona que no conoce a Dios, ¿sí? Y así que dejando en claro esta parte, ¿no?, de que realmente nosotros tenemos esa bendición de poder invocar el nombre de nuestro Dios, tenemos que hacerlo. Bueno, ahora está pasando todo esto, y ya creo que lo dije en otra oportunidad, pero lo vuelvo a pensar, ¿no?, porque muchas veces escucho, ¿no?, que uno dice que bueno, ahora hay una iglesia en cada casa, y bueno, no nos queda otra, ¿no?
nosotros comenzamos la iglesia acá en casa, así que a mí me hizo recordar los comienzos de nuestra congregación. Pero también pensaba en aquellos que ya cuando podíamos congregar, ¿no? Cuando podíamos ir a nuestros templos, les costaba ir, ¿no? O no iban. Y por experiencia propia de años también hemos visto que aquellos hermanos que dejan de asistir a las reuniones, ¿no? Aquellos que tenemos años lo hemos visto, lo sabemos, se terminan enfriando, se terminan quedando. Y yo pensaba, ¿no? Si ya les costaba antes, cuando se podía congregar, ¿no? ¿Cuánto más ahora? Yo creo que, como venimos diciendo, ¿no? Y eso sí también lo creo, muchos que tomen la buena decisión de invertir el tiempo que tienen hoy de sobra, ¿no? En buscar justamente el rostro de Dios, en humillarse delante de Dios, en meditar su palabra, van a salir fortalecidos de esta cuarentena. Pero aquellos que ya les costaba y en vez de tomar la decisión de buscar, van a salir, ya venían como si fuesen medio moribundos, yo creo que muchos van a salir muertos. Perdón, ¿no? Yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero es lo que humildemente pienso, ¿no? Y creo. Pero por eso yo te animo, si es tu situación, que no estás orando, que no estás meditando la palabra, que por ahí nos reunimos, por ejemplo, en esta hora y no estás buscando de Dios, ¿no? Yo estoy hablando de mi congregación también, ¿no? Y bueno, quizás otros que también son invitados y están escuchando, que aproveches el tiempo, ¿no? Para que no salgas muerto de la cuarentena, sino que salgas fortalecido y vivificado para cuando nos podamos volver a reunir nuevamente, ¿sí? Así que bueno, por eso el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y tenemos que aprovechar este tiempo, ¿no? Así que bueno, vemos que justamente, como decían hasta acá, a nivel pueblo de Dios, teníamos palabra, tenemos el cobijo de Dios, tenemos protección de Dios. Pero esta plaga, ¿no? Como a algunos nos gusta llamarlo, ¿no? Del coronavirus, es algo también que tenemos que entender que es permitido por Dios, ¿no? Ya está escrito que vendrían peste, guerras, rumores de guerra y todo tipo de cosas, ¿no? Que ya están escritos, que por más que nosotros oremos, hermano, y reprendamos, va a ocurrir igual, ¿sí? Entonces por eso yo decía, también pensaba en esto, ¿no? De que por ahí nosotros a veces tenemos ganas de enfrentar y reprender el coronavirus, ¿no? Como nos gusta, pero realmente pedirle sí, como dice, humillarnos y pedirle a Dios perdón y ahí Dios se compromete a guardar a su pueblo, pero por el resto del mundo y frenar una plaga, nosotros no vamos a frenar nada, porque Dios lo está permitiendo, ¿no? Y esto lo tenemos que entender. Pero dice en la Escritura que también es algo que tenemos que anunciar y proclamar, es que esto no es el fin, estos son los principios de dolores, son los comienzos, las señales de que Cristo viene pronto, ¿no? Y también entender, bueno, si miramos un poquito más atrás, han habido otro tipo de plagas. Así que no entender o por ahí tomarlo como un castigo, no, o sea, Dios ya lo permitió esto y tiene que ocurrir como señal de que Cristo viene. No por ahí tanto como un castigo, ¿no? De Dios para nosotros, para el mundo, ¿no? Sino son cosas que van a ocurrir y que ya acontecieron en otro tiempo. En estos días estaba viendo un poquito acerca de la gripe española, ¿no? La gripe española fue tremenda. Algunos dicen que hubo en el mundo muertos entre 50 y 100 millones de personas muertas por la gripe española. Que bueno, se le dijo así gripe española porque la primera que la empezó a publicitar fue la prensa española, pero en realidad tuvo su comienzo, hoy se sabe, ¿no es cierto? Bien, que tuvo su comienzo en Estados Unidos. Y que soldados norteamericanos en la Primera Guerra Mundial viajan a Europa y llevan la enfermedad esta a su lugar y de ahí se recorre todo el mundo. Y que duró más o menos de 1918 al 1920, principio del 1921. Y fue terrible, ¿no? Fue una matanza terrible. Y si uno mira las fotos, es impresionante, las fotos de esa época, de hace 100 años atrás, toda la gente con barbijo, ¿no? Muy parecido, muy similar a lo que está ocurriendo acá. Y las medidas de cuidado que había que tener son las mismas que hoy se nos dicen a nosotros, ¿no? El tema del lavado de manos, el tema del distanciamiento, bueno, todas estas cosas. Y ya hace 100 años ocurría, y ocurrió, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Por eso digo, son todas señales, ¿no es cierto? Fueron señales y siguen habiendo señales, pero no es el fin, ¿no? Pensaba también en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y que también había la diferencia, por ahí, ¿no? Esto sí, la diferencia que había con el coronavirus es que esta gripe llamada gripe española
atacaba a personas saludables, atacaba a niños, a jóvenes, personas saludables y los mataba, ¿sí? Entonces, en ese aspecto sí me llama mucho la atención, ¿no? De que el coronavirus, ¿no? Se está viendo ahora, se está investigando, hay muchas cosas que se están descubriendo también. Que ataca a personas, o sea, mata a personas, ¿no? O sea, contagiar se puede contagiar cualquiera, pero ¿a quiénes mata? ¿No? Son personas, bueno, por lo general, personas de avanzada edad y personas, ¿no? Con enfermedades preexistentes, ¿no? Que complican todo. Bueno, ya esta información creo que ya todos la tenemos bastante clara. Pero es interesante ver de que los bebés, ¿no es cierto?, en el vientre de la madre, dice que la placenta produce una especie de protección, ¿no? Que por más que la madre de ese bebé tenga coronavirus, al bebé no lo toca, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Yo creo que en eso sí Dios nos quiere dar un mensaje, ¿no? En este tiempo de tantos querían aprobar leyes, ¿sí?, que van en contra de la voluntad de Dios y querían matar niños aún estando en el vientre de su madre, viene esta enfermedad y qué casualidad, ¿no? A diferencia de la gripe española hace más de 100 años, no toca a los niños estando en el vientre de su madre. Y bueno, yo creo que esto nos tiene que hacer entender, reflexionar también, ¿no? Que obviamente esto es permitido por Dios y Dios nos quiere decir algo, ¿no? Dios nos quiere enseñar algo. Entonces, de vuelta, hermano, como pueblo de Dios, yo no puedo, como decía en Isaías, desechar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿no? Porque si yo lo hago de alguna manera, estoy abominando la palabra, estoy despreciando lo que Dios dice. Y todas mis acciones deben estar de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Así que esto es para que despertar y bueno, y que Dios, hermano, está marcando algo claro, ¿no? Algo tremendo. Por lo menos a mí me impactó esa noticia, ¿no? Y yo digo, qué grande que es nuestro Dios. Y en este tiempo, ¿no? En los tiempos de la gripe española no había nadie que deseando aprobar leyes para este tipo de cosas, ¿no? Como matar niños en el vientre de su madre. No, por eso algunos dicen hoy el útero y el vientre de la madre es el lugar más seguro para un niño en este tiempo. Qué bárbaro. Bueno, también pensaba, ¿no? Como decía, lo que ocurre con el tema de la actividad física en este tiempo, ¿no? Yo decía, por eso también, o tenés actividad, o te apagás, ¿no? O te encendés en el espíritu, porque tenés más tiempo de buscar a Dios. Entonces yo lo comparaba también con la actividad física. Hoy justamente hablaba con un amigo, y él me contaba, ¿no? Que con el tema de estar quieto en la casa, empezó a tener problemas de presión. Y claro, la falta de actividad física, ¿no? Aún rutinaria, ¿no? Porque uno salía a comprar, se movía, qué sé yo, algo uno hacía, ¿no? Otros hacían otro tipo de actividades con más esfuerzo físico, digamos, ¿no? Pero aún así, ¿no? Otros con el tema de la diabetes se le está subiendo el azúcar, ¿no? Porque no están haciendo las actividades que tienen que hacer. Y yo pensaba, esto en lo físico, ¿no? O sea, te está afectando también la salud física. ¿A cuántos que por ahí le mandaban a caminar a la vuelta de la manzana hoy ni pueden hacerlo? ¿Sí? Así que bueno, tenemos que inventar formas de poder también tener esa actividad mínima, ¿no? Para que no se agrave con la cuarentena las enfermedades que por ahí uno ya tiene. Pero pensaba, llevándolo a lo espiritual, ¿no? Que también es lo mismo, ¿no? Muchos que por lo menos cuando iban a la iglesia se ejercitaban un poquito, ¿no es cierto?, para mantenerse vivos como cristianos. Hoy si no empezás a orar en tu casa te va a perjudicar y va a empeorar la cosa, ¿no? Que es lo que decía hace un rato. Por eso digo que es un tiempo también para aprovecharlo y de tomar decisiones y animarnos, ¿no? De que podemos confiar en el Señor, que podemos creer a Dios y que tenemos una bendición especial por ser pueblo de Dios. Y esto, como dije, son principios, ¿no? Son principios de dolores, dice la Escritura, ¿no? Y se lo conoce como la venida de Cristo, la parousia, ¿no? Es en griego, y se repite creo que unas 24 veces en el Nuevo Testamento, y significa presencia, llegada, venida, ¿no? Que llegó a conocerse como la segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando Cristo vuelva. O sea, todo esto son señales de que Cristo viene pronto, ¿no? Y bueno, todo esto que yo te estoy anunciando no es para que uno se ponga mal, porque estamos en Cristo, estamos en la gracia, sino como dice la palabra, ¿no? Que te vuelvas si tienes que volver, que te arrepientas si tienes que arrepentirte, que te vuelvas a Jesús si ya lo conocías, y si aún no aceptaste a Jesucristo en tu vida, si todavía no sos parte del pueblo de Dios, para que puedas disfrutar de esta bendición y que puedas orar a Dios y pedirle esta bendición sobre tu propia vida, sobre tu familia, sobre tus hijos,
qué bueno que puedas tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta palabra, de lo que te estoy diciendo. No es tampoco causar temor, porque bueno, ya está, ¿no? Yo creo que muchas personas que no están en la iglesia, dentro de la iglesia también muchos están aterrorizados, pero tenemos una bendición especial y eso como pueblo de Dios lo tenés que entender y tenés que tomarte de esto. Pero gente que no tiene a Cristo, bueno, también están preguntando, están queriendo saber, ¿no? De qué se trata. Y bueno, si sos una de esas personas y te estás empezando a interesar por las cosas del Señor o por la iglesia de Cristo, bueno, hay una forma de que puedas ser miembro de la iglesia de Cristo y es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, invitándole a entrar en tu vida, reconociendo que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó entre los muertos. Y si vos la aceptás, dice la Escritura que el Espíritu Santo va a entrar en tu vida y es el Espíritu de Dios el que te va a empezar a ayudar para que vos empieces este camino como pueblo de Dios. Si no eras pueblo de Dios, es tu oportunidad de poder serlo. Podés orar ahí en tu casa, donde estás, si no, podés comunicarte con alguien, ¿no? Que sí ya está en el pueblo de Dios y te van a ayudar a que te rindas a Cristo y puedas ser parte del pueblo de Dios. Si ya sos pueblo de Dios, dale gracias a Dios de que tenemos la bendición del Padre para poder perseverar y seguir adelante, y una bendición especial como orar y como la que hemos compartido ahora y que se está escuchando mucho en estos tiempos, ¿no? Y entender de que justamente estos son señales, son principios de dolores. Anuncian la venida de Cristo, ¿no? Esto como la mujer en parto, ¿no? Que tiene algunos dolores. Bueno, yo ya tengo unos cuantos hijos con mi esposa y algo de experiencia tengo, ¿no? Y por lo general los primeros dolores, yo le contaba a los chicos también, vamos al hospital porque parece, no, pero todavía no nació, volvíamos a casa, después de vuelta y así. Son principios de dolores hasta que en algún momento el niño o la niña nació. Así que bueno, yo te animo a que puedas confiar en el Señor en este tiempo y como decía, mi preocupación es que perseveres como cristiano, como hijo de Dios, que no te mueras en esta cuarentena, ¿no? Sino que salgas fortalecido, que salgas renovado. Y si no conoces a Cristo, que le aceptes, que puedas empezar a ser parte del pueblo de Dios. Bueno, yo quería compartir esta palabra hoy y bueno, los animo a que estén en sus reuniones en la semana, que pueden estar también el miércoles, que nos juntamos en oración, en el Espíritu, y seguir clamando a Dios, tomándonos también a esta palabra, ¿no? Que Dios es bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Bueno, así que los invito a orar a donde están, vamos a hacer una última oración y damos gracias a Dios por todo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, invoco tu nombre, como dice tu palabra, Señor, que como pueblo tuyo podamos humillarnos delante de ti, Señor, dejar nuestros malos caminos si estamos andando en malos caminos, Señor, amar tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas, aún por encima de nuestros propios principios humanos, Señor, que podamos levantar los principios de tu reino, los principios de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en cada área de nuestras vidas. Señor, te pido que aquellos que han recibido esta palabra, tú les renueves, les fortalezcas, aquellos que son tu pueblo, Señor, aquellos que están quedados, Señor, que puedan oír tu llamado una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los vivifiques conforme tu palabra, conforme tu Espíritu Santo. Y aquellos, Señor, que no te conocen y están oyendo, Señor, que puedan también reconocerte, que puedan sentir la necesidad, Señor, de acercarse a ti en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, deshace toda traba del diablo, Señor, todo impedimento en sus vidas para que se rindan a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que esta palabra haga lo que tú la enviaste a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, renuévanos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy toda la gloria para ti, Señor, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, espero que sea de bendición para sus vidas. Y bueno, hermanos de mi congregación saben cualquier cosa, acá estamos y bueno, se pueden comunicar conmigo. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Amén.